mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy, como suelo decir, termina. Viernes 13 de septiembre del año 2024. Hoy, dentro del calendario cívico, la fecha del 13 de septiembre es muy importante, sobre todo para las Fuerzas Armadas. La epopeya, que así se le llama, de los niños héroes, fueron 6 los niños héroes que lucharon con valor, defendiendo victoriosos nuestra enseña tricolor. Esa fue la primera recitación que yo aprendí en el año 1951, cuando entré a Parvulitos, así se decía en Ciudad Obregón en aquel entonces. Los niños héroes, muy pocos son los que se atreven a disputar la veracidad de esa epopeya o de ese gesto heroico de Juan Escutia de envolverse en la bandera, protegiéndola y lanzándose a encontrar la muerte segura, pero defendiendo la bandera. Sin embargo, no siempre ha sido así. En el sexenio del presidente, el doctor Ernesto Zedillo, hubo un intento en uno de los libros de texto de la primaria, en el de Historia de México, de 4º año, hubo un intento ahí, los redactores o los que elaboraron particularmente ese libro, plantearon ahí que era un mito, que no era veraz eso, que tenía por objeto generar unidad nacional en torno a ese símbolo de patriotismo, de amor por la patria hasta ofrendar la vida, pero decían ellos, creo que era el grupo encabezado, si mal no recuerdo, por el doctor Héctor Aguilar Camín y un grupo de especialistas en la historia de México. La reacción del ejército fue brutal, se quejaron reclamaron al presidente de la República, al grado tal de que los libros, habiendo sido ya imprimidos, fueron destruidos y hubo que generar algo de, como dijéramos, de pena o de reconocer pues que el gobierno federal se había equivocado, y ordenaron la impresión de un billete dentro del conjunto de billetes que elabora Banco de México en la Casa de Moneda, donde estaba el retrato, hecho a mano por supuesto, un grabado, de los 6 niños héroes y en el centro Juan Escutia. Eso calmó las aguas, etc. Y ese es un tema que pocos historiadores o pocos especialistas en la historia de México se atreven a tocar. Por un lado tenemos la versión oficial, incluso se les inculca a los cadetes del colegio militar esa honrar la memoria de los niños héroes, de los cadetes, porque eran cadetes del colegio militar que en ese entonces se encontraba en el castillo de Chapultepec. Y los 6 no todos eran niños, había unas personas ya, uno de los 6 creo que tenía un poco más de 20 años o 18, alguna cosa así, ¿verdad? Pero los cadetes del colegio militar son educados con en esa actitud de honrar ese acto heroico. Y repito, muchos dicen, bueno, es un instrumento de cohesión nacional, la nación mexicana, tener esos liderazgos o esas epopeyas. Es como el sacrificio de Cuauhtémoc cuando le queman las plantas de los pies, igual es un gesto heroico. El otro es aquel de Vicente Guerrero, va mi espada en prenda y voy por ella, y cosas de ese estilo, ¿no? Estos gestos o estas historias o estos mitos, dirían algunos, es lo que conforma una nacionalidad. Sin embargo, para terminar con este enojoso asunto, nadie se ha atrevido a publicar
de manera detallada y que se popularice ese que consideran algunos un mito, el de los niños héroes de Chapultepec. Muy bien, eso se celebra hoy, 13 de septiembre, y es una ceremonia solemne, importante, de la clase política y del gobierno en turno. Y en todo el país se celebran ceremonias en honor de esa gesta heroica de 6 héroes, como dice la poesía, niños en flor, alguna cosa así, por ahí anda una de esas poesías así líricas, patrióticas. Muy bien, vayamos ahora a la actualidad. Algunos se han sorprendido de los últimos nombramientos que hizo la ahora emperatriz Claudia I. Y ha llamado la atención particularmente uno de ellos: el haber designado ya a Octavio Romero Oropeza, ingeniero agrónomo, director del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. Y decía, muchos se han mostrado sorprendidos por esa designación, por ese nombramiento. ¿Y por qué? Primero, porque el peor director general que ha tenido Petróleos Mexicanos a lo largo de toda su historia ha sido Octavio Romero Oropeza. Un hombre impreparado, no solo para esa tarea, director general de Petróleos Mexicanos, sino prácticamente para cualquier tarea. Es un hombre intelectualmente de muy bajo nivel, con una capacidad analítica que sorprende por lo baja que es esa capacidad, y un hombre exageradamente corrupto, que dio pruebas de ello cuando fue el oficial mayor en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no era el bulto en aquel entonces, en el gobierno de la Ciudad de México. Un hombre de todas las confianzas de él y que prohijó, fortaleció el desorden administrativo, productivo de Pemex y también la corrupción que alcanzó niveles increíbles. Aceptó colocar en posiciones importantes a hijas de personajes con mucho poder, por ejemplo, una hija de un paisano mío, Alejandro Esquer Verdugo. Su hija es la que dirigió, no sé si todavía esté allá en Houston, como directora general de una de las grandes, quizá la gran filial de Petróleos Mexicanos, PMI, creo que es Procurement, o es la que se encarga de todas las compras, donde se mueven billetes verdes, pero Buti, diría el clásico. Y también en otros niveles a parientes de la familia de López Obrador, otorgándoles contratos a algunos otros parientes, etcétera, etcétera. Y lo premian en el Infonavit. Claro, ha visto pasar ahí a personajes cuyo nivel de corrupción tiene lo suyo, Alejandro Murat, por ejemplo, que es otro, si nos atenemos a la Vox Populi, que llaman traidor a los Yunes, pues él es un traidor también, porque del PRI, porque de toda la vida priista, él, su papá, es una familia poderosísima económicamente, todo obtenido dentro del sector público, estatal y federal, dentro del PRI. Y de repente, porque no lo hicieron candidato, vaya usted a saber qué, se pasa a Morena y hoy es senador por Morena, por Oaxaca. Y en esta discusión, en este sainete que se ha hecho con la aprobación de la reforma judicial, subió al estrado, al atril ahí en el Senado, para dar clases de moral republicana. Mayor cinismo en pocas ocasiones se ha visto en México. En fin, pero volvamos a Octavio Romero. ¿Por qué lo designa la emperatriz Claudia I? ¿Por qué?
piensa en verdad que es un hombre capaz, que va a hacer una buena tarea en el Infonavit? No, no nos hagamos. Porque el presidente dijo, ese va a ser. No puede quedar descubierto porque es que también por lo que quieran. Y ella dobló el pico y dijo, sí, mi titiritero. Pero también hubo otro antes, la señora Rosa Isela, en Gobernación. Dice uno, ¿qué tiene en la cabeza la emperatriz Claudia I? No tiene, por lo que se ve, no tiene neuronas, parece tener caca. Pero ¿cómo? Puro cascajo, Mario Delgado en educación. Dice uno, algo está pasando en esta transición. Dadas las condiciones difíciles que enfrentará la emperatriz, lo lógico y obligado era nominar a los mejores, a personas con experiencia probada y con un prestigio, pues no digo que deben ser santos y cosas así, pero Mario Delgado, Octavio Romero, dice uno, ¿de dónde los sacan a estos? De todo ese mar de corrupción y de podredumbre que es Morena. Y hay miles todavía como ellos. Inexpertos, incapaces, sin experiencia alguna, como dije, inexpertos, sin conocimientos elementales, pero muy sinvergüenzas. Y ahí están en el Senado, en Cámara de Diputados, unos en Morena, otros en el PT y otros en el Verde. Va a batallar mucho la emperatriz con ese personal en su gabinete. Pero en fin, tiene la facultad constitucional de designar a quien le dé su regalada gana. Y más si es una soberana. Es emperatriz Claudia I. ¿Quiénes vamos a padecer más? Los mexicanos de a pie. Pero eso pues, ya es una norma, ya nos acostumbramos en estos 5 años, 10 meses del bulto del presidente Conó, Andrés Manuel López Obrador. De tal manera pues que los que acostumbraron o aprendieron en este sexenio o en este quinquenio más 10 meses a culiempinarse, no van a batallar, van a seguir y el país seguirá caminando a pasos agigantados al precipicio. Ni modo, señores, por eso votaron 36 millones a seguirse aguantando. Votaron 30 millones el 18 y 36 ahora. No se quejen, aguanten vara, aunque al país se lo lleve pifas. Gracias, pase un buen fin de semana. Si es de los que les gusta ver el desfile, disfrútelo este lunes que viene, el lunes 16. Al margen de cualquier cosa, demos el grito, buen pozole, un tequilita ahí, y recordemos, como dicen, a los héroes que nos dieron patria y libertad. El hecho es que necesitamos nuevos y verdaderos héroes, porque esto se está poniendo muy feo. Gracias otra vez y pase un buen fin de semana.